Para mí esa es la peor canción que yo había escrito, de que Mujer, Mujer. Espera. Mi mamá y mi papá querían que yo hiciera otra cosa, que no fuera música. Hubo una canción que a mí me gustaba más. Ya no queda nada más. Y primera vez que yo voy a un party y de repente suena una canción mía, la vaina se viene abajo y yo digo, ¿qué está pasando? Yo era homosexual, yo tenía muchas cosas reprimidas dentro. Habíamos formado una banda, se llamaba Regata. Ellos eran la banda y yo era el productor, pero yo no sabía nada de producción. ¿Te volviste famoso? ¿Cómo manejaste la fama? Mal. A todo motor viviendo descorazonado. ¿Es Ciudad de Ángeles tu momento más feliz, musicalmente hablando? No, era seriamente infeliz. Yo me sentía demasiada vergüenza de mi propia vida. ¿Tentaciones? Cocaína, hombres, me dieron a probar la marihuana, yo la probé. Yo tenía un cliente que me exigía que yo fumara con él. Tú me hubieras llamado para esta entrevista hace 5 años y te hubiera dicho que no. Nuestro invitado del día de hoy cuenta con más de 35 años de trayectoria en la industria musical. Compositor, arreglista, músico y productor. La versatilidad es una de sus principales características. Ha navegado en géneros como el rock, el reggaetón, la salsa y hasta la bachata. Hoy nos vestimos de gala para recibir en nuestro espacio a uno de los mejores talentos musicales de nuestra República Dominicana, José Bordas. Estaba dando esa introducción y yo dije, ¿cuándo fue que Nico Clínico entró aquí? Porque, no, bueno, gracias, gracias por todo eso. Por lo general, los genios son humildes. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Walt Disney no era humilde para nada. No, ni Edison era humilde para nada, ni Leonardo da Vinci era humilde para nada, lo cual significa que yo no soy un genio. Ahí está. Bueno, con José Bordas, este hombre ha dado unos palos, tiene unos palos musicales y una trayectoria increíble que ustedes van a conocer a continuación. Yo soy Erlin Peña, el periodista orgánico, y te digo, no te muevas de ahí, que esto apenas empieza. Yo soy José Bordas, yo nací en 1970 en la zona universitaria. Soy producto de los 70 y de las convulsiones sociales y de los cambios que hemos experimentado en estos últimos 50 y pico de años. Mi papá era visitadora médico, mi mamá era doctora, era endocrinólogo. En mi familia nadie es músico, nadie tiene ningún tipo de inclinación musical. Yo no sé de dónde salió eso, nadie sabe de dónde salió eso. Pero mis primeros recuerdos están relacionados con la música y yo soy melómano desde que soy muy chiquito. Regresamos con José Bordas y aunque la introducción nos dio unos avances de cómo se inició en la música, es bueno profundizar un poquito más ahí. ¿Cuándo y cómo descubres esa vocación que tienes por la música? Bueno, poco a poco, como con todo el mundo, cuando yo tenía... Mi primer recuerdo es un pianito de juguete que me regalaron cuando yo tenía 4 años. Yo recuerdo poco de antes de los 5, pero el pianito lo recuerdo. Cuando yo era muchachito, 5 o 6 años, mi mamá llegaba del trabajo en el hospital, me decía, ven, me sentaba en sus piernas y escuchábamos música clásica todas las tardes. Y en las navidades todo el mundo sabía que si Santa Claus quería que José Alejandro fuera feliz, le regalaban un disco de música clásica. Mi primer amor fue la música clásica. Y creo que todo el mundo debería escuchar música clásica. Tiene muchos beneficios para todo. Para la vida de uno. Entonces, yo cogí clases de piano por 1 año cuando yo era chiquito, pero me sacaron y como que en eso quedó. Yo siempre era como creativo, pero me gustaba, yo sentía como que me inclinaba más por el cine. Yo era un muchachito dominicano de los 70, o sea que yo veía Star Wars y Galáctica y toda esa vaina, pero entonces a los 11 años llegó en TV y yo vi a Duran Duran y se acabó todo. Ya era música solamente para José Alejandro. Uno recoge de todo lo que he escuchado y yo te diría que ahora mismo la música de los 70 que yo rechacé por mucho tiempo es lo que más está informando mi estilo en este momento.
Pero, y música que estaba en la radio. Música que estaba en la radio y música que yo he ido descubriendo después, que es de los 70 y no estaba en la radio dominicana, como Stevie Wonder, que su trabajo de los 70 es increíble. Miles Davis, que su trabajo de los 70 es incomprendido, pero es increíble. Herbie Hancock, Isaac Hayes, todo ese soul de los 70 e incluso la salsa de los 70, que yo nunca fui de salsa. Nunca fui de salsa. Y la bachata de los 70 está influyendo en lo que yo hago ahora mismo. Wow, qué interesante. Bueno. Esa salsa rumbera, porque no era salsa romántica. No era salsa romántica para Sí. nada. El sonido el sonido cambió mucho cuando el eje de producción de la salsa se movió para Miami y para Nueva York. Claro. Bueno, Nueva York ya se hacía, ¿verdad? Con la Fania. Sí, ¿Verdad? sí. Pero vamos a decir que en los 80 y los 90 cambió mucho. Mi mamá y mi papá querían que yo hiciera otra cosa, que no fuera música. Me regalaban lo que fuera menos de música. Pero entonces los abuelos siempre salían con el disco, siempre salían con el pianito, con lo que fuera. Entonces el que quería, los viejos míos estaban como muy... Dije, Dios mío, este muchacho no va a coger nunca una carrera que deje... que sea financieramente estable, pero no hay nada financieramente estable en este mundo. Realmente no. Y yo como que no tuve mucho estímulo para hacer música, pero los abuelos y los tíos siempre, ay, mira el disco de música clásica para José Alejandro. Y José Alejandro, mi abuela particularmente, yo recuerdo que me regaló el primer disco de música clásica que yo tuve, que era mío, que fue... el Cascanueces de un lado, la suite del Cascanueces, porque el Cascanueces es larguísimo, pero era una suite que estaba en un lado y en el otro lado el Lago de los Cisnes. Eso me lo regaló mi abuela y me regaló mi primer disco de pop también, cuando yo tenía 11 años, que era el disco de Laura Branigan, el que tenía Gloria. Que no es el mejor disco, pero a mí me gustaba mucho la canción en ese entonces. Pero ese fue uno de los temas que la consagró a ella. Sí, pero el álbum era Gloria y 9 canciones de relleno. Sí, Wow. sí, no era un super disco. Y ya a esa edad, José, tú comenzaste, por ejemplo, a sentir curiosidad por escribir o eso. Sí, desde los 11. ¿Recuerdas Yo escribía mis propias canciones. ¿Recuerdas Sí. tu primera composición? Yo no. Es que pero yo empecé realmente chiquito. ¿Y en qué se inspiraba un niño de 11 años? En las cosas que veía y en las cosas que tenía a su alrededor, en vamos a decir, la represión que yo notaba en el ambiente. Eran los 80, era en República Dominicana, los 80 no eran chulos. Yo era homosexual, yo tenía muchas cosas reprimidas dentro. Yo estaba tratando de pasar, yo tuve novia, yo estaba tratando de pasar por heterosexual y eso es un caldo de cultivo adentro para uno tener todo tipo de apegos enfermizos, y yo eso lo canalizaba a través de la música. O sea, ya tú a los 11 años tú estabas consciente de tu orientación. A los 5. A los 5 Todo años. el mundo, todo el que es gay lo sabe desde que es chiquito. Okay. Y a veces tú no eres capaz de ponerle un nombre, de que tú sabes que tú eres diferente, pero tú no Sí. sabes de qué forma tú eres diferente. Y entonces cuando tú llegas a la pubertad y tú te das cuenta que los amiguitos tuyos están mirando a la muchachita y tú dices, pero a mí la muchachita no me están haciendo nada. Comienza por ahí. Ok. Sí. Entonces, en esa etapa y, por ejemplo, los demás compañeros contigo, ¿cómo se manejaban? Porque estamos hablando de los 70, 70 y 80. cuando la sociedad todavía era mucho más cerrada de mente que ahora. Yo salí del closet a los 23, en el 93, pero yo era bien inusual desde chiquito y yo era bien excéntrico desde chiquito y la gente como que el que me aceptaba con todo. Hubo gente que se dio cuenta antes de que yo me lo admitiera a mí mismo, pero quien me aceptaba con todo. Y yo he tenido muy pocos problemas sociales. ¿No sentiste rechazo en algún momento? Claro que sí. ¿Algunos sectores? Sí, claro que sí. ¿Y cómo lo manejaste eso como niño? No lo manejaba. Como muchachito tú no manejas las cosas. No manejas. No, tú no lo manejas. Se refleja como trauma y te amarga y tú te pasas la noche llorando. Tú no quieres ser así. Tú te pasas la noche llorando porque tú no quieres ser así. Porque te dicen, en el curso de psicología te dicen que tú lo que tienes es una enfermedad. Los periódicos dicen que tú eres un enfermo. Tú no ves nadie a tu alrededor. O sea, David Geffen salió del closet a final de los 80, pero esa noticia no llegaba aquí. No había internet, no había cable. Entonces tú lo que tenías era un estado súper conservador, que todavía lo es, y tú tenías una sociedad súper desinformada.
y pasarse la noche llorando. Eso es lo que uno hacía. Pero creciste y fuiste forjando tu camino, te preparaste musicalmente. Sí. ¿Cómo fue esa preparación tuya y cuándo te descubren o te dan esa primera oportunidad a nivel profesional, ya donde tú, por ejemplo, ganas tu primer salario? ¿Cómo fue eso? Ok, yo vivo cerca de donde quedaba un estudio llamado Audiolab. El Audiolab era como el estudio puntero en tecnología en República Dominicana. Cuando yo tenía 16 años, yo fui con una banda de amiguitos míos del barrio, se llamaba Regata, habíamos formado una banda. No éramos los mejores, ¿verdad? Pero teníamos 14, 15 años y queríamos hacer cosas. Yo entré al estudio, ellos eran la banda y yo era el productor, pero yo no sabía nada de producción. Fue empírico prácticamente. Bueno, en ese momento sí, porque nadie sabía nada de producción. Yo decía que yo era el productor. Regata tuvo su éxito. Regata tuvo su éxito, pero Wow. no en ese momento. Hicimos un primer sencillo, que fue una cosa que hicimos como en 3 horas, una tarde en Audiolab. Luego yo regresé para grabar otras cosas y eventualmente yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando administración de empresas, que no era una cosa que yo disfrutaba, pero ya yo veo como que yo había llegado como a la conclusión de que, bueno, en la vida tú no disfrutas de nada, tú lo que tienes que hacer es hacer lo que tú tienes que hacer. Y mi mamá me sugirió que cogiera un trabajo, y dije que a mí me gustaba esa vaina de la música, que lo cogiera en Audiolab. Yo fui, solicité como pasante, me dejaron entrar y como a los 3 meses me fijaron. Y yo empecé a ganar mi primer salario y no volví a la universidad. Ahí estaba entrando, estaba trabajando Johnny Ventura, yo veía a Johnny trabajando, estaba trabajando Wilfrido, yo veía a Wilfrido trabajando, estaba trabajando Pochi Familia. Pochi es una lumbrera. Pochi es una lumbrera. Yo aprendí muchísimo después de la Cocobán y estaba trabajando también Manuel Tejada, que fue, vamos a decir, mi primera inspiración, que fue el primero que yo empecé a estudiar. Yo dije, ok, esto es un productor. Y Manuel era una lumbrera en ese entonces. Rodeado de grandes estrellas. A los 19, un 19 chamaquito. Y un chamaquito, yo parece que tenía 13. ¡Wow! A los 19 años, sí, yo estaba cargándole los cables y llevándole café y poniéndole los micrófonos. Y estaba trabajando también con gente como Manolito Sorribas, que es una bestia. Trabajé mucho tiempo con Alan Leshern, que es... Uy, Eso es orgánico. y estaba trabajando también, yo era la dupla de Luis Mancilla y eventualmente de Álvaro Belmar también. Esos son gente que tienen Grammy todos. Yo veía gente ganando de la música más dinero que lo que ganaba la gente que me decía que con la música no se vive. Entonces tú decías, Exacto. En ese entonces tú decías, Exacto. pero aquí hay un fallo. Exacto. Yo veía que a mí quien me decía, no, la gente no vive de la música, pero Manuel tiene más dinero que tú y es músico. Entonces sí, eso yo dije, no, yo quemé las naves. Coincidencialmente en ese momento yo tenía una banda, yo siempre tenía bandas de rock. En ese entonces parecía que el rock dominicano sí podía ser viable. Y a los 19 años yo escribí una canción que se llamaba Con la Guardia Abajo. Wow. Y la grabamos, la tiramos. No tuvo mucha difusión en ese momento, pero es de las cosas como que siguen rodando y la gente se acuerda de ellas. Con la Guardia Abajo, entonces, fue como el catalista de que me pidieran mi primera canción de forma profesional. En el estudio, en Audiolab, se estaba grabando un disco, o sea, que ya como el estudio como productor, que lo estaba como productor ejecutivo estaba Moisés Arcarián, que fue la persona que me dio mi primer chance. Yo entré por King Sánchez, también eso hay que decirlo. King fue que me dio entrada en Audiolab. King fue que me recomendó y forzó la jugada hasta que yo entré. Y don Moisés, que lo quiero muchísimo y todavía mantengo el contacto con él, me dio la oportunidad de participar en el disco de Junior Rodríguez, que estaba firmado con Warner. Déjame ver si recuerdo. Junior Rodríguez. El que era cantante de Empifis, se pasó para merengue, firmó con Warner y en el primer disco pensaban tener varios compositores, pero nada más hubo 2, que eran Luis Díaz, ya tú sabes que para mí era el gran compositor dominicano. Ahora puede tener competencia, pero si Luis no es el número 1, está en el top 5. Y
y este chamaquito que se llama José Bordas. Y el primer sencillo fue mío. Wow. O sea, para acabar de rematar. Y ese sencillo terminó en una película. Fue como todo como muy rápido. Como que yo era quién era yo y de repente como que todo, como que pasó todo. La vida te estaba sonriendo. Sí, sí. En el 89 también fueron las Olimpiadas. Yo participé con Arcángel. Quedamos en segundo lugar. Pero en primer lugar quedó una banda que se llamaba Toque Profundo. Y Toque fue el empujón para el rock dominicano. El próximo año yo tenía una banda con los mismos chamaquitos de por aquí, de por mi barrio. Se llamaba Regata. Sí, sí. Le pusimos Regata de nuevo. No apareció un nombre. Queríamos ponerle de que 100% alcohol, pero qué maldito nombre tan malo. Entonces le pusimos Regata. Bebía mucho. ¿Qué vamos a beber? O era solamente... era unos carajitos de Intec. ¿Qué vamos a beber? Nada. Era una forma de llamar la atención y buscar como nombre. ¿Qué es? De ser payaso. Teníamos 19 años. ¿Qué tú quieres? Entonces Regata grabó una canción, se llama Dos, y de repente Dos es la primera canción dominicana en llegar a número 1 en la X. Y en ese entonces la X tenía mucha penetración. Sí, recuerdas ahí. La X era, si tú no escuchabas música tropical, había una... Al contrario de lo que está pasando ahora, que es una lástima que estamos perdiendo la música tropical. Había una diarrea de música tropical y habían como 25 emisoras en el Distrito Nacional. Tú tenías 23 de música tropical, disco 106 de balada y la X. Entonces, si tú no querías oír merengue y salsa, tú tenías que oír la X. Y había gente que quería oír otra cosa. Y la X tenía mucha penetración en los barrios. Sí. Y salimos en Sábado de Corporán, que de Sábado de Corporán lo venía todo el mundo, y de repente ya me reconocían en la calle. Toque de queda, ¿verdad? Tú te Sí. volviste famoso. ¿Cómo manejaste la fama? Mal. ¿No te gustó? No. ¿Por qué? Porque yo era muy inseguro en ese entonces. Sí. Y todavía vienen y me dicen que lo bacano que yo soy, me da como, como ¿por qué me dicen esto? Entonces, y yo soy un chin privado también, a mí no me gusta que me reconozcan. Me gusta mi anonimato. O sea, que no extrañas nada de eso. No, Pero esa canción 2 es muy bonita, la canción 2. gracias. No hay La forma- escribí con Miguel Yarul, que es Sí. que es novelista y guionista de cine ahora, uno de los grandes cerebros dominicanos. No uno de los grandes escritores, uno de los grandes cerebros. Y no hay ustedes no han intentado como regrabarla o sea... No, está en Spotify ya. Ok. Yo tengo el catálogo de Regata y lo estoy remasterizando, lo estoy subiendo. Porque a sinceridad hemos buscado, yo he buscado canciones así de rock de esa época y es muy poco lo que tú encuentras realmente. Es muy poco. Coral Negro subió su música y están curando su historia. Pero faltan muchas cosas. Falta yo, falta Razón Vital, faltan muchas cosas. Estaba el grupo Uranio. Está Uranio, yo no sé si Uranio está en plataformas. Pero hay muy poco. Y esa es parte de la razón por la que empezamos a hacerlo. O sea, ¿quién va a hablar de nosotros? Y nosotros tenemos un pedacito de la historia de la música dominicana. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a defender esa historia? Tenemos que ser nosotros. Toque Profundo ha sido el único grupo que ha permanecido a través de generaciones. ¿A qué tú crees ¿Por qué tú crees que ha pasado eso? No sé. Ha sido un verdadero fenómeno. Sí, Se han sí. mantenido realmente. Sí, pero no sé por qué la gente... Uno no sabe nada, loco. Uno no sabe nada, uno se mete a crear todos los días y hay cosas a las que la gente responde y hay cosas a las que no. Tú lo que tienes que hacer es acostarte todos los días pensando, hoy yo hice lo mejor que yo pude. Eso es todo lo que tú puedes hacer. Lo que más se repite en mi vida son historias de canciones que se tiraron, no funcionaron o funcionaron un chin y de repente con los años que empiezan como a coger velocidad y tú no tienes forma de saberlo. Es que no hay una fórmula para escribir una canción de que esto va a ser exitoso. Tú no tienes forma de Todo el mundo saberlo. fue exitoso entonces. Todo el mundo, a la franca, todo el mundo fue exitoso. Entonces es lo que Dios te regala. Bueno, Tú bueno. haces lo mejor que tú puedes ese día y Dios te regala que... Pero tú tienes que hacerlo todos los días. Eso es lo que pasa. John Manuel Serrat se sienta a componer todos los días. Picasso pintaba todos los días. Todos los días entraba al estudio. Un día salía el Guernica, otro día salía otra cosa que no le gustaba tanto a la gente. Era más disciplina que inspiración. Yo te estoy hablando desde mi punto de vista de los 55. En ese entonces yo no entendía nada de eso y yo era completamente indisciplinado, terriblemente indisciplinado. Entonces,
Ese es el punto de vista que yo tengo ahora, que la disciplina es, la disciplina y la actitud es lo más importante. Las dos personas más talentosas que yo conozco, una trabaja en un call center y otro vende nevera Wow. y tienen mucho más talento que yo, muchísimo más talento que yo. Es la decisión que tú tomes de cómo va a ir tu vida y tu constancia. Y eso me tomó mucho tiempo aprenderlo. Yo este año me grabaron dos artistas tropicales importantes, la gran banda de Honduras y el Luis Miguel de la Margue. Y eso va a incidir positivamente en mi economía en el 2026. Yo tenía 10 años buscando esa canción. Yo me quité de la composición por completo, como en el 2005, y yo intenté volver en el 2016. Llamé a toda la gente, llamé a toda la editora que me habían firmado, nadie estaba interesado. Llamé a todos los artistas que yo conocía, nadie estaba interesado. Y si yo sé que yo iba a durar 10 años antes de volver a la radio, yo no sé si yo lo hago. Nadie estaba interesado en tus canciones. En mis canciones. Yo era un viejo. Ay. Yo era un has-been y todavía lo soy. Yo no puedo, con 2 canciones yo no reconstruyo mi carrera. Claro. Yo tengo que tener más, pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando muy duro. Estamos dejando de ver series. Estamos dejando de ir a la playa. Que hay un coro con los amigos. José Alejandro no puede porque está componiendo. Estamos en eso. Estamos en eso. Sí. Son las elecciones que tú tomas, mano. Y yo sé que hay muchas canciones ahí que están todavía en papel y que yo sé que son joyas que no han sido descubiertas. En el caso tuyo como compositor, ¿cuál ha sido el mecanismo que tú has utilizado para mostrar tu arte, tus letras? En los 90 todo fue muy fácil, porque yo tenía esa CONED de Audiolab. Después me fui a estudiar a Estados Unidos. Yo llegué de Estados Unidos, ahí mismo me pidieron una canción. Quien me pidió la canción era un grupo que se llamaba Transfusión, y que yo no pensaba que iba a llegar a ningún sitio. Esa es otra. Para mí esa es la peor canción que yo había escrito, de que Mujer. Espérate. Tú no puedes decirme a mí que Mujer fue tu peor canción. ¿Por qué tú dices eso? No, yo lo sentí en ese momento. Yo no eso? sé cuál es mi peor canción. Pero está bien. ¿Cómo nació ese éxito? Porque en un momento... ¿cómo? Yo estaba en la universidad. Sí. Y yo estoy manejando en mi carrito, un carrito todo viejo que yo tenía en la universidad. Y yo recuerdo dónde yo estaba. Yo estaba en el Palmetto, sí, en Miami, y tengo el cassette puesto. Yo estudiante en una universidad pública, gracias. Yo no estaba en IUM, yo estaba en la universidad pública que me podía pagar, en Miami. Y yo estoy oyendo un cassette de Bob Marley y yo, wow, qué chulo sería hacer algo como Is This Love, que a mí me gustaba. Y yo le puse pausa y yo recuerdo dónde yo estaba pasando. Era debajo de la intersección, cerca de la intersección del Palmetto con Flagler, y de repente llegó eso solo. Dame el amor que yo estaba esperando. Y esto no está mal. No habían grabadores ni nada. Yo me lo repetí muchas veces y dije para que no se me olvidara. Y después llegué a casa y rellené el coro. Cuando llego aquí, eso fue como un año después, Alfio Lora, que era el tecladista de Transfusión, empieza a llamarme que mira, que estamos firmados por Sony. Y yo, oh, wow, oh, claro, yo también, todo el mundo está firmado por Sony. Mira, necesito una canción, necesito un reggae. Necesito una vaina así como Los Pericos, yo creo que fue que me dijo. Ok, sí, está bien. Y me llama a una semana, ¿qué canción tú me tienes? Yo no te tengo canciones, Alfio. Loco, pero de verdad que estamos firmados con Sony, mano. Yo lo que pensaba era, para ese disco va Víctor, para ese disco va José Antonio Rodríguez. Si yo meto una canción, ¿quién soy yo delante de esos panas? No, yo no. Whatever. A la tercera vez que me llama, mira, mañana te entrego un demo. Y yo cogí la peor canción que yo tenía, que era que era un reggae coincidencialmente, y la terminé para salir de Alfio. Hubo una canción que a mí me gustaba más, que se llamaba Yo Me Doy, que si a mí me preguntan, para mí ese era el single, pero
No es a mí me preguntan, o sea, yo no soy buen juez de si las canciones son Yo buenas. me doy el tuyo Es también. mía, sí. Mi hermano. Esa yo se la escribí yo tenía un noviecito dominicano, ya por ese momento se la escribí a él. Ya no queda nada más. Yo me doy, tú te das. Esas canciones funcionaron súper bien. Primera vez que yo me oí en radio que no fuera de rock. Y primera vez que yo voy de un party y de repente suena una canción mía, la vaina se viene abajo y yo digo, ¿qué está pasando? Y mujer, loco, yo la vi en el país entero en todos los niveles. Y entonces después de eso me firman una discográfica y me firman con un grupo de Merenhouse que yo tenía que se llamaba La Calle. Eso no salió bien y yo no quiero entrar en eso, pero estábamos firmados por Caimán y como que había un run de que este muchacho sabe hacer esta vaina. Y La Calle entonces me lleva a Ciudad de Ángeles. Ah, ok. Cholo empieza a manejar La Calle. Hay como una diferencia entre lo que está entre Cholo y los inversionistas de La Calle. No nos estamos llevando. Yo no me había llevado con los inversionistas tampoco. No veíamos las cosas igual. Y Cholo me dice, vamos a hacer una vaina, tú y yo. Y yo, está bien. Y en una semana te vas a Ciudad de Ángeles. Y Ciudad de Ángeles fue un fenómeno. Ciudad de Ángeles fue un fenómeno. Ciudad de Ángeles. Come on. Eso fue una experiencia. Eso me cambió la vida. Nos cambió la vida a todos. ¿Es Ciudad de Ángeles quizás tu momento más feliz, musicalmente hablando? No, No. yo era seriamente infeliz. ¿Por qué? ¿Qué pasaba por tu mente, por tu corazón en esa época? Yo no sé qué tanto yo quiero ahondar en eso. Yo venía... Realmente hay dos José Alejandro. Que es el José Alejandro de antes de empezar a ir a terapia. Yo empecé a ir a terapia hace 3 años. Bueno, 3 y medio. Y el José Alejandro después. Y yo les recomiendo a todo el que lidera equipos y a todo el que y a toda la población LGBT, todo el mundo, vayan a terapia, siéntense con un terapeuta, fájense con eso. No se preocupen por qué le van a decir. El terapeuta va a encontrar un hilo y por ahí se va a salir el suéter completo. Tú me hubieras llamado para esta entrevista hace 5 años y te hubiera dicho que no. Porque yo me sentía demasiada vergüenza de mi propia vida y de quien sí, man. ¿Cómo va a ser? Totalmente. Sentarme con un psicólogo y sentarme a hablar sobre mi vida y sentarme a analizar las cosas que yo he hecho me ha liberado de muchas cargas y me ha hecho ver muchas cosas. Para mí, por ejemplo, yo sufría de un síndrome del impostor terrible y yo me siento muy cómodo pudiendo hablar. Esta es la primera vez que yo hablo de esto en medios. Yo tenía un síndrome del impostor fatal. Yo estaba en Ciudad de Ángeles y yo sentía que todo el mundo, o sea, que el proyecto le estaba yendo bien y era por los otros. Que yo era un fiasco, ¿Cómo va a ser? que yo era un fraude. Se llama síndrome del impostor. Y en terapia primero me lo señalaron, tú tienes síndrome del impostor. Y después me dijeron, mira, es por esto, por esto y por esto. Y yo sentía que en algún momento ese equipo que estaba conformado, Cholo, los muchachos, la discográfica, la gente que estaba al lado de Monjubere, la gente que estaba alrededor, se iba a dar cuenta que yo era un fiasco. Y me iban a sacar el proyecto. Y eso me ha pasado en todos los proyectos en los que yo he estado, en todos. Yo sentía que yo era muy reactivo también, yo era súper mala onda, yo me encojonaba por cosas que nadie podía entender. Y eso era en parte por eso y por las otras cosas que venían con el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor no viene solo, es un paquete, no es como el paquete del Creator Studio de Apple ahora que viene con Logic Pro, que viene con Final Cut. Bueno, el síndrome del impostor viene con codependencia, viene con baja autoestima, viene con muchas cosas, tiene raíces, tiene razones. Pasaron cosas en mi vida que me llevaron hasta ahí. Pero después que la terapeuta lo que me dijo fue, pero ven acá, señor Bordas,
O sea, usted ha hecho esto y esto y esto. Por alguna razón, usted es una basura, pero por alguna razón, por donde usted pasa las cosas funcionan. Yo no lo había visto así. Eso, y tengo que mencionar también, yo empecé a ir a terapia trabajando con un proyecto que se llamaba Nota 12, que fue el último proyecto que era de mi propia discográfica. Y yo formé como un core de producción, el equipo creativo, que éramos mi socio Basic, que todavía es mi socio en Monteltro, mi socio Usías, que también es socio mío en Monteltro, y mi amiga Emily, que es compositora de varios de los temas y compositora de otros temas también, que fue alumna mía de composición y se echó para adelante y es mi orgullo. Emily es uno de mis orgullos. Y esta generación no tiene miedo de ir a terapia y ellos empezaron a darse cuenta de ciertas cosas y me dijeron eso. Yo recuerdo que mi socio Usías me dijo, ir a terapia fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Y yo le hice caso y yo fui. Y es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Entonces hay dos José Alejandro, el de antes y el de ahora después de haber sentado con En la actualidad ya ha superado eso, digamos, en un... Es un proceso. Síndrome de impostor en un 80-90%. Hay de que uno no sabe. Y hay días, no, y además ningún progreso es lineal. Tú haces ejercicio, tú le has dado los hierros. Antes hacía. Entonces tú sabrás que no es lineal. Tú te mides un mes y de repente tú has subido más pulgada de bíceps de lo que tú creías, pero entonces tú te mides el próximo mes y tú echado para atrás, sí. y te pasa lo mismo con la cintura, es lo mismo. Que te frustra a uno muchas veces. Pero no debería. Sí. Porque cuando uno entiende que los procesos son así, que no hay ningún progreso lineal, entonces uno consigue la constancia para seguir haciendo las cosas. Entonces hay veces que me resulta muy fácil, hay veces que yo necesito a Basic y a Uzi y a mi socio, mi artista, King Plaza, que es casi como mi socio también, que es un tigre increíblemente talentoso y carismático, que me lo recuerden. Sí, es un proceso. Que encima de ti. Cuando lo del podcast, Basic me lo impuso. Está muy interesante, señores, el podcast. Gracias, loco. No gracias. Es que está un poquito alejado de todo lo que se está moviendo hoy en día. La comunicación se ha vuelto ya una controversia, chisme. Y yo veo que ustedes tratan en ese podcast de dejar una enseñanza, por lo menos en el sentido musical. Es muy rico, es muy valioso. Yo les recomiendo que lo vean realmente. Gracias, man. Sí. Yo lo que estoy haciendo es eligiendo gente que yo siento que hay que mostrarla. Claro. Tú tienes un podcast, o sea que tú sabes esto. Tú tienes una línea editorial. Sí. Tú no muestras cualquier cosa. Tú tienes una línea editorial y tú tienes a quién tú quieres mostrar y qué tú quieres que salga de esa persona. Lo mismo, o sea, nosotros en Monteltro tenemos... no tenemos tenemos como un eslogan. Tenemos varios. Sí. Hay uno que ellos no lo quieren permitir, que yo digo que es creatividad y cojones. A ellos no les gusta ese. Pero a ellos les gusta más uno que es por una industria musical más transparente y próspera para todos. Entonces, y nosotros somos creyentes en que el talento no es suficiente. Y por eso el podcast se llama Con tu talento y 20 pesos. Y creemos que el talento tú lo tienes que cazar con trabajo duro. Claro. Y trabajamos como tres animales, los tres, y todo el que te conoce, todo el que nos conoce te lo puede decir. No vamos a playa, habrá momentos ya habrá el tiempo. Pero ahora mismo... Están enfocados. Exacto. Entonces, nosotros llevamos gente que muestren esos valores, o sea, los valores de, no tanto el talento, pero el trabajo duro, la constancia y la transparencia. Claro. O sea, hay gente que yo admiro mucho en la industria, pero yo no los llevaría porque no son transparentes. No vamos a mencionar nombres aquí. No, para nada. Claro que no. Si tú querías chisme, yo lo siento. We don't do chisme. Esa no es su línea, esa no es su línea. Ni la nuestra tampoco. Qué bueno. Entonces, Capricornio nunca va a venir a entrevistarme. No, porque él no es su... Ni a los que me vaya a llamar. Yo respeto,
Yo no, Al yo no menos- al respeto. menos que- sí. Yo admiro a los foques. Sí, sí. Yo admiro muy seriamente a los foques, pero a los foques no me va a llamar nunca. Sí. Está bien. No somos No, lo mismo. Alofoque es una persona que tiene sus luces y sus sombras. Como todo el mundo. Es ¿viste? un Mis sombras muchacho también. que ha venido de abajo, realmente hay que felicitarlo, pues ha sabido ganarse el mercado realmente. Sí, pero en el supermercado tiene que haber jamón y tiene que haber jamón de pavo también. No, o sea, tiene que haber de todo. Y yo no entiendo esta necesidad de tú gustarle a todo el mundo, porque nada es para todo el mundo, ningún producto, ni la sopita es para todo el mundo. Claro, eso es así. Y yo lo que le digo a la gente es lo mismo que le decía. Lo mismo que le decían a Steve Jobs, o sea, lo mismo que respondía a Steve Jobs. A él le preguntaban, ¿a ti no te preocupa que Apple tenga una porción del mercado tan pequeña, del mercado computacional, un 10%? Claro, eso era en los 2000, ya no. Pero en ese entonces le preguntaban, no te preocupes tener solamente un 10% del mercado de la computadora. Y él respondía, Mercedes-Benz tiene un 3% del mercado de los carros. ¿Tú crees que están preocupados? Entonces lo que yo digo, yo puedo tener un 1% del mercado de los podcasts, da lo mismo, es mi 1%. Así es, así es. Y hay público para todo el mundo. Y hay público para todo el realmente. mundo. Muy interesante todo lo que me has comentado, me resultó un poquito chocante lo que me contaste. Después que tuviste ese éxito con esas canciones en Transfusión, estabas eso para que la gente vea que una cosa es lo que se ve y otra es lo que está detrás. Y otro es lo que está detrás, sí. Realmente. Yo, mira, si yo no me hubiera sentado con ese psicólogo, con esa psicóloga. ¿Dónde crees que estuvieras hoy en día? No sé si vivo. Bueno, eso es... No sé si vivo. Yo no me estaba cuidando. Yo no estaba, vamos a decir que yo no estaba en vicios ilegales. Ni legales tampoco, pero yo era una persona que me tomaba 2 y 3 Red Bull todos los días para yo poder seguir trabajando, porque yo entendía que yo tenía que darle para allá para yo poder tratar de ser más o menos competente. Y ya yo sé que yo tengo que cuidar mucho. Tentaciones en tu alrededor. Todo el mundo las tiene. Cocaína, hombres, claro. Yo tengo 2 años y medio soltero. Nunca caí en cocaína, no. Le tengo miedo, men, porque mi cerebro es mi arma y de repente una vaina me fría el cerebro. Y yo tengo amigos que consumen y hay algunos que lo manejan bien, pero Sí. los que lo manejan mal, lo manejan muy mal. Sí, pero en medio de tu proceso tú tenías esa luz que te decía, no, por aquí no es. Y que yo no, como que no. La única sustancia a la que yo realmente respondo es al azúcar. Al azúcar. O sí. Y le estoy cortando. Yo estoy consumiendo nada más 2 cucharaditas de azúcar al día. Es lo más recomendable realmente. Es lo más recomendable, sí. A mí me dieron a probar la marihuana, yo la probé y me dijeron no funciona. Entonces yo tenía un cliente que me exigía que yo fumara con él. Wow. Y yo fumaba con él, pero yo, hermano, a mí esto no me está haciendo nada. Y después dije, no, lo que pasa es que tú no. Después vinieron unos amigos, lo que pasa es que tú no sabes inhalar. Ven, pruébalo así. Miren, mis hijos, no. Esto no está funcionando. Y yo no tengo que vivir con esto. Claro, claro. Y yo no tengo que vivir con algo. Yo no estoy tomando alcohol tampoco. O sea, mi droga es la dopamina. Yo camino 90 minutos al día. Lo hago antes de empezar a trabajar. Y le doy la vuelta al olímpico, camino, no corro, para que no me dé un hunger spike. Y los influencers de YouTube están recomendando que uno camine 10,000 pasos al día, no que corra. Y yo llego aquí con dopamina y con oxitocina y me siento, y lo que yo hubiera hecho, esa hora y media diaria, lo que yo hubiera hecho en 6, 7 horas sentado frente a la computadora, lo hago en 2. Wow. Sale, las cosas fluyen. Sí. Y el gimnasio también te hace segregar un viaje de dopamina y de oxitocina y no sé qué otras hormonas más. Yo llego del gym, yo prendo la computadora y es como... Fluye normalmente. La cosa fluye.
La cosa fluye mejor que si tú estás estresado y bebiendo cafeína Sí, y claro. con 3 Red Bull en el día y tú forzándote. Previo a esta entrevista estábamos hablando fuera de cámara y hubo algo que me llamó la atención, que me resultó como me hizo un poquito de ruido, que me dijiste que la inspiración no existe. No existe. ¿Cómo es eso? Bueno, la inspiración es como que uno está esperando que las ideas lleguen, ¿verdad? Como que te llega una idea así del éter. Y cuando tú no eres pro, cuando tu cheque, cuando esta luz con la que yo estoy pagando ese aire y el dinero con el que yo compré ese café, cuando no vienen de la composición ni de la producción, tú te puedes dar ese lujo. Pero cuando tú necesitas entregar para una fecha, cuando tu dinero viene de ahí, tú tienes que salir con otro sistema. Y además, también el que quiere aspirar a ser profesional lo tiene que hacer todos los días. De nuevo, Picasso pintaba todos los días y era Picasso. Ya siendo famoso, él se levantaba y pintaba. Jackson Pollock pintaba todos los días del mundo. Hay que pintar, salga bien o no salga bien. Entonces, vamos a decir que el proceso creativo tiene como 3 partes. Y yo creo haber leído esto en psicología. La parte de la recolección de ideas, la parte de la organización de las ideas y la parte de la ejecución. Yo la recolección de ideas la estoy haciendo todo el tiempo. Yo estoy hablando contigo y estoy pensando en ideas. Por eso se pone in the back, tú ves. Y entonces, yo te estaba diciendo que nosotros tenemos 6 campamentos para componer este mes, porque queremos meternos en ciertos discos que se están produciendo ahora. Entonces, yo no puedo esperar a tener la musa para yo componer, porque el 31 de enero tienen que haber tantas canciones que vamos a mandar. Entonces, las ideas ya las tengo y las otras 2 partes del proceso se hacen en sesiones, ya sea yo solo o con otros compositores. Fíjate. Porque si tú te sientes a esperar la musa, te lleva el diablo. Tienes que hacerlo todos los días. Y cuando viene a ver, dura 1 mes, 2 meses sin recibir nada de O de más. Sí. O más. Hay muchos escritores que se han estancado. Sí, el bloqueo del escritor. Sí. Sí, pero Yo creo que en todas las áreas pasa eso, todo lo que tiene que ver con creatividad. hace mucho que a mí no me pasa. Pero, claro, no me pasa Pero porque claro, ya yo tengo que hacerlo. sí, O sea, exactamente. y además, porque yo he aprendido el valor de sentarme y hacerlo. A veces, realmente yo no me gano la vida como compositor, yo me la gano como productor. Entonces a veces los clientes me dicen, me mandan la canción y me dicen, ¿qué tú piensas que puede suceder? Y yo le digo, yo tengo que sentarme con ella, tengo que tener la voz guía que me mandaste, esa nota de voz que tú me mandaste, tengo que tenerla ahí puesta en el programa, en la computadora, oírla y trabajarla. Y el trabajo me va a decir para dónde es la cosa. El alemán Goethe dijo una vez, eso yo lo uso con mucha gente, o sea, muchas veces este refrán, el camino está delante de ti, para ti camínalo. Y yo creo que los Zen decían, el camino te enseñará para dónde tú vas. Así Pero es. lo primero que tú tienes que hacer es tomar la acción, no esperar a tener una idea. Si tú esperas a tener el aprendizaje va a venir en el camino. Claro. Si tú esperas a que todo esté claro en tu cabeza, no vas a hacer nada. Cuando tú empezaste este podcast, tú sabías lo que tú ibas a hacer. Sí, habían sus limitaciones, pero había que hacerlo con lo que... ¿Cuánto tú has estuviera. aprendido? Muchísimo sobre el camino. Y Eso es. Cada programa es un Eso reto. es, que tú estuvieras esperando y que déjame ver si me sale la inspiración para escribir este texto. No, tú tienes va a salir. tú tienes un deadline, entonces pasa lo mismo con los compositores, con los productores. Hacerlo es lo que y llega un momento que tú tienes tu propio control de calidad. Claro. Que tú sabes de que esto está bueno, esto no. Y muy importante, especialmente en la música, esto es lo mejor que yo puedo hacer bajo las circunstancias. Tú sabes que puede salir algo mejor, pero ya tú tienes que entregar. Claro. Y tú te das cuenta que tú no eres Stanley Kubrick. Eso es Tú así. tienes que entregar y tú entregas. Y tú, cuando tú has pegado canciones que no son las que tú crees que son las mejores, tú dices de que tú sabes qué. Sí, Esto está ya en un punto que es viable. Y eso los empresarios, no aquí, por supuesto, en Estados Unidos, le dicen el MVP, el Minimum Viable Product. Y dicen, tú sabes qué, esto es viable, va para afuera. Y yo entrego.
Sí, muchas de esas canciones he hablado con muchos compositores famosos y me han dicho lo mismo, me han comentado lo mismo. Sí. Muchas veces la canción que ellos menos apostaban era la que más ha gustado a la gente. Ven, tú has oído mencionar ese agregador Muso AI, ¿verdad que sí? Sí, Que te sí. crea como tu currículum. Sí. Según Muso AI, mi segunda canción más popular de todos los tiempos es Juancito Nadie, de Elvis Martínez. Yo mandé 2 canciones. Ajá. Yo le mandé 2 canciones al disquero de Elvis Martínez, que me dijo, el disco está cerrado, pero eres tú. Sí, y todas las otras canciones son de Anthony Ríos, pero Casi nada. pero tira a ver, viva. Entonces yo escribí una que era el hit. Y yo escribí Juancito Nadie, que la puse para que no dijeran de que yo estaba mandando de que una sola canción. Y no oigo respuesta del disquero y yo sigo mi vida. Y como a los 3 meses me llaman, me dicen, mira, para que me firme la licencia de Juancito Nadie. Wow. Y yo, ajá. Y la otra no, esa no me gustó, la que me gustó fue Juancito. Y, ok, bueno, y qué bueno que te gustó. Pues sí, es el primer sencillo yo. ¡Wow! No, loco, no. Y, exacto, para mí esa no era para nada mi mejor canción. Para nada, para nada. Era una canción honesta, pero honestidad. ¿Y cómo nació esa canción, Juancito Nadie? Yo estaba en un Domino's, andaba con mi amigo Mahagany, que es tornamesista y DJ, una bestia. Yo andaba con mi amigo Nómico también. Vino un muchachito a pedirnos dinero. Esto fue 2002, 2003. Ok. Un muchachito de la calle. Y Mahagany le dijo, yo te voy a dar, tú me estás pidiendo 5 pesos, yo te voy a dar 50. Que deben ser como ¿cuánto de ahora? Como 500. Una cosa En así. el 2002. Sí, como 500 pesos de Más o ahora. menos por ahí, sí. Pero tú me vas a contar tu vida. Y Mahagany, yo me senté a escucharlo. Mahagany oyó, pero yo tomé notas mentales. ¡Wow! Y yo sabía que yo quería escribir una canción sobre eso. Le di vueltas. Y en una yo dije que tú sabes que vamos a sentarnos a escribirla. Pero para mí esa canción no era para nadie. Era una canción que yo la tenía ahí. Sí. Y cuando yo le mandé el demo a Elvis Martínez, el demo de la otra canción era un demo de que súper trabajado y bonito. Y el otro era nada más piano y voz. Y dije, esta canción de mierda. Pero para que no diga que no le mandé, que no le... Y esa fue la que le gustó. Sorprendentemente. Exacto. Entonces, para mí no era mi mejor canción. Mujer no era mi mejor canción. Papelito no era mi mejor canción. Y- nada de eso eran mis mejores canciones. Entonces, como que uno ya se da cuenta de que, Sí. ok, esto es viable. Sí. Mándalo. Porque quien decide si la canción va a funcionar o no, no eres tú, es la gente. Entonces, mándalo y cuando tú vienes a ver a la gente le gusta. Mi nombre es Juancito Nadie, no hago nada en especial. Pero ese niño era limpiabota o era... No era limpiabota. Estaba en la calle. Uno lo agrega de su imaginación. Hay un par de cosas que yo me las imaginé en la canción, que yo agregué de haber leído estudios sobre cosas que salían en el Diario Libre, cosas así, sobre niñez marginada y cosas así. Y una vez creo que yo leí también un artículo sobre niños y niñas con Don Bosco y describían ciertas cosas. Y yo, Y tú lo asociaste ahí, lo Sí, sí, agregaste. sí. Y ese niño, tú no has tenido contacto con él, ya bueno, ya es un adulto hoy en día. tiene que ser un adulto. Y no. Y yo no creo que yo lo recuerde tampoco. Sí. Yo no lo recuerdo si yo lo Cuando veo. viene a ver eran como algunos 10 minutos que duraron en ese... 10 minutos fue exactamente Sí. hace 25 años, ¿no? O sea, sería muy difícil para mí. Imagínate, ni él se acuerda de eso. No, yo no creo que él se acuerde de eso tampoco. José, tú eres muy versátil, compositor, arreglista, eres músico también, tocas el teclado. Sí, Eh, más o menos. Yo soy más productor y Y compositor. productor, que bueno, Ok. ¿con cuál de esas facetas tú te sientes más cómodo? Productor. Productor. Porque ¿qué tiene la producción que no tiene, por ejemplo, la composición? Como lo hago todos los días, le tengo menos miedo. Yo no soy pianista y nunca lo he sido. Pero compositor me da más miedito. Cuando soy socio de Basic, que es mi compositor dominicano favorito ahora mismo, es jodón. Cuando soy socio de Usías, que es un tipo que parece sacar las palabras del aire y sacar las melodías del aire y que las canta como una... Es difícil. Me da cosita decir que soy compositor. Aunque
la mayor parte de mi trabajo es como compositor. Sí, y hemos visto, justamente que te interrumpa, que has navegado todas las aguas, porque has trabajado rock, has trabajado pop, bachata, salsa, me gusta mucho. reggaetón, lo urbano también. Sí. ¿Cómo tú te manejas en todas esas aguas? Porque hay que tener un nivel de conocimiento musical para poder hacer eso. O no, tú tienes que tener un nivel de humildad. Humildad para tú reconocer que las cosas, que toda la música tiene una razón de ser. Mira, las dos lecciones más grandes de música que yo he recibido no me las dieron en la universidad. Me dieron muchas en la universidad, pero las dos más grandes me las dieron dos personas que no son músicos. Y fue uno detrás de otro, que fueron Cholo Brenes, que era el manager de Ciudad de Ángeles, y Paz Tejedor, que es mi mejor amiga, que fue manager de Ciudad de Ángeles durante un tiempo. Los dos me enseñaron que tú no puedes separar la música de su contexto sociopolítico y socioeconómico. Hay una razón por la que toda la música suena así. Si la música urbana está hablando de eso y la gente resuena con eso, hay una razón sociopolítica económica detrás de eso. Investígala y tú verás la raíz de todo. Entonces, eso te ayuda primero a desapegarte de tu ego, de esta música es mejor que esta. Porque es mentira. Número uno. Y número dos, a ver toda la música que viene como un resultado de un proceso social y político. Y para mí esa es la lección más grande que puede haber. Y la otra lección también es que la música es más grande que tú. Tú eres el instrumento de la música no es el instrumento tuyo. Wow. La música es más grande que tú. Y si tú crees que tú eres más grande que la música, bueno, Bach no decía lo mismo y tú no eres Bach. Déjate de vaina. Entonces, tú tienes que acercarte a la música con humildad. Con qué yo puedo aprender de aquí. No que yo puedo... yo duré un año tratando de hacer mi primer reggaetón con un cliente que tuvo un año atrás de mí. No me gusta. Y fue cuando yo dejé de tratar de ponerle mi sello al reggaetón. Yo dije, no. Yo tengo que aprender el reggaetón no tiene nada que aprender de mí. Wow. Y yo, no, loco, eso no es nada, men. Lo que pasa es que si tú vas por la vida tratando de enseñar a la gente lo bacano que tú eres, la gente se va a dar cuenta que tú no eres ningún bacano nada. Entonces, yo entiendo que los géneros, tú tienes que acercarte a todos. O sea, todo, la música barroca, el bebop, la música renacentista, los tambores de Burundi, la bachata, el dembow, la música orquestal moderna, Beethoven, John Adams, Mozart La Para, Lomiel, Miles Davis, no, Miles Davis aquí, soy fan. Todo, La Sufrida, Juan Luis Guerra, Soda Stereo, todo tú tienes que verlo como un resultado de cómo era la sociedad en ese momento o cómo es la sociedad ahora y de procesos sociopolíticos económicos. Si tú aprendes a verlo así, te resulta más fácil adaptarte a las cosas que vienen. Claro. Y verla, coño, con humildad, amén. Yo veo muchos músicos con mucho talento tratando de enseñarle cosas a la música. Y a la música tú no le enseñas nada. La música es más grande que tú. Wow, qué profundo es. No, loco. Bueno, gracias, pero para mí eso es como muy básico. Si a ti te gusta la música es porque tú crees que es más que tú. Es muy básico. No, loco, para mí es muy básico. Yo no siento que sea... Yo siento que eso es ser músico 060. La música es más grande que tú. La música es más grande que tú. Tú eres un pecadito nadando en un río. Sí. En ese río ya está Bach. ¿Quién tú eres al lado de Bach? ¿Quién tú eres al lado de Beethoven? ¿Quién tú eres al lado de Gonzalo Rubalcaba? Tú no eres nadie. Déjate de vaina. Wow. Nada en el río y entiende que la música es más grande que tú. Claro. Y que las grandes canciones, Greensleeves, tú no sabes, nadie sabe quién la escribió. Esa es una de las melodías más famosas del mundo y nadie sabe quién la escribió. La música es más grande que tú. El Dies Irae, que es la célula melódica en la que se basa toda la música sacra que hemos tenido en los últimos 500 años. El Dies Irae nadie sabe quién lo escribió. No, loco, tú eres un pecadito nadando en un río donde hay tiburones. Déjate de vaina, sí, loco. ¿Perdón? Un océano. Un océano, exactamente. Sí. Wow. José, en este año tú cumples 40 años de trayectoria en la industria musical. ¿Qué tanto ha cambiado la industria en sí? Muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Es irreconocible. Hay más posibilidad, hay más inversión.
Cuando yo entré a la escena de la música, en el 89, mi primer trabajo como amateur fue en el 86, pero en el 89 yo entré a la industria. Y ese era el momento, en ese momento estaban todos los AR de toda la discográfica aquí en República Dominicana buscando el próximo Juan Luis. Porque éramos la máquina fotocopiadora de Juan Luis, tú sabes, aquí tiene que haber otro Juan Luis. En el 89, cuando Bachata Rosa estaba a punto de salir, o ya había salido, tú veías los estudios llenos de ARs, de toda la discográfica, de Sony, de Polygram, de EMI, de todo el mundo. Eso está igual ahora. O sea, después de los mediados de los 90, esa cantidad de efervescencia con República Dominicana bajó a límites de cero, pero ahora está así de nuevo. Por la música urbana dominicana. La música urbana dominicana sin inversión, sin método y realmente sin plataformas, sin industria, ha llegado lejísimo. Entonces, yo estoy viendo una cantidad de inversiones que vienen de fuera. Claro que van a venir de fuera, de aquí van a venir, no, de aquí vienen de fuera. Gigantescas y una cantidad de desarrollo de plataformas de industria y de modelos de negocios creativos y de chamaquitos, no solamente con talento, con voluntad de trabajar, con disciplina para trabajar. Franger es uno, K-Flow es otro, los socios míos son unas bestias. Men, Gaby Cabral, Dios mío, es una chamaca que está empezando ahora, pero Gaby parece como que tiene 80 años haciendo música. Qué dura esa muchacha, como compositora, como productora, como pana, toda la vaina. Hay tanta gente dura ahora mismo, tantos chamaquitos, 20 a 25 años. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con alumnos de Franger, yo soy alumno de Franger. Yo me sorprendo de lo que hacen esos chamaquitos. Duvergé es otro, La Clave en el Ritmo es otro. Men, cuánta gente dura, muchachitos que pueden ser hijos de uno. Sí, entonces a mí me gusta mucho lo que está pasando en la música dominicana ahora mismo. Yo creo que yo lo que quiero es que empecemos a exportar figuras y no solamente técnicos. Cromo, men, ¿cómo me olvido de Cromo? Loco, Cromo para mí, Cromo es el heredero de Luis Díaz. ¡Wow! Men, óyelo a Cromo. Eso es mucho decir. Oye a Cromo. Sí. Pero oye lo sufrido, men, el proyecto de él. Men, qué bien te esa vaina. Vamos a ponerlo por aquí ahora. Póngalo sufrido. Lo sufrido es lo que más me gusta que está pasando en la música dominicana ahora mismo. Yo estoy ahora que casi no oigo música anglo. Yo que era un súper defensor de los anglos. Yo creo que los anglos están atrás. Yo creo que lo chulo está pasando aquí ahora. Entonces, esa expresión que dice mucha gente, que la música de antes era mejor que la de ahora, eso es falso. Yo ¿Cuál es creo. una percepción? Vámonos a teoría conspiratoria. Yo creo que ha habido una erosión en los sistemas educativos del mundo entero, pero en República Dominicana yo creo que es intencional. ¿Cuál es tu evidencia? La educación en artes se ha eliminado prácticamente. Eso es verdad. En el país. Y a los dictadores no les gustan las artes. Hitler, una de las primeras cosas que empezó a controlar fueron las artes. Stalin le decía a los compositores, a Shostakovich, le mandó a decir a Shostakovich que no podía hacer música dodecafónica porque eso no era comunista. Él tenía que hacer música de música tonal, linda, chula para los trabajadores. Franco controlaba las artes, Trujillo controlaba las artes, los dictadores detestan las artes. Entonces, yo he hablado con educadores que me han dicho que el sistema educativo dominicano está no erosionando, sino que está siendo hackeado. ¿Por qué? ¿Por quién? No sé. Pero te puedo decir que los muchachos de ahora tienen más capacidad de absorber información, Eso sí es verdad. más capacidad de retener información, mejores valores desde el punto de vista de la constancia y de saber que el trabajo va a ser duro, pero cero pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no te lo dan en la casa. Si te lo dan en la casa, fantástico. A mí me lo dieron en la casa, pero me lo estimularon en la universidad cuando yo salí de aquí, más que en la casa. Y me lo estimuló mi amiga Paz, que estudió educación, era española, y ella me ponía a cuestionarla a ella misma incluso. Cuestiónate esto.
yo creo que los muchachos están saliendo sin pensamiento crítico y yo no sé de quién fue la idea. Y no creo que sea un accidente. Entonces vamos a decir que esto también está pasando a nivel mundial. Entonces yo creo que los sistemas educativos están siendo erosionados por alguna razón y la música tenía más contenido intelectual en los 60s. Y era más política también. O sea, Sí. esa música que hizo la comunidad afroamericana en los 60 como respuesta a la lucha por los derechos civiles y la música que se estaba haciendo en Latinoamérica en los 70 como respuesta a la lucha contra los gobiernos de ultraderecha que teníamos. Esa música es espectacular, pero tú no tienes nada de eso ya. Wow. Yo siento que la música de ahora tiene menos contenido intelectual. Más En ese sentido sí. En ese sentido sí. Pero ¿qué pasa? Primero, la gente que sí es intelectual puede ahora hacer un disco sin pasar por ningún filtro, sin necesitar inversión de una discográfica. Tú te gastas $1,000 en una computadora, una tarjeta y un micrófono y tú haces un disco en tu casa. Entonces tú tienes gente que nunca hubiera podido hacer un disco con una discográfica, que están haciendo, que están ahora están teniendo éxito y éxito financiero. Y les está con música que nunca ningún AR de una discográfica te hubiera dicho, yo quiero firmar eso, por más chulo que fuera. Estoy pensando en Nesquik, que es un mexicano que está independiente y acaba de llenar 2 noches el Palacio de los Deportes en Ciudad de México y no suena en la radio. Estoy pensando en Umbe, que es otro mexicano que no trabaja, que no está firmado con Sony ahora, pero después que ya tenía 1 millón de escuchas mensuales en Spotify, entonces sí. Que fue independiente también. Fue independiente también. Y entonces ahora lo que está pasando es que las discográficas están sumándose a eso. Ahí tú tienes el caso de Rosalía. Esa fue una discusión que yo tenía con un pana mío. El que sí me gusta, me encanta, los 70 me encanta. Songs in the Key of Life me encanta. On the Corner de Miles Davis me encanta. Siembra de Rubén Blades y Willy Colón me encanta. Lux no hubiera salido en los 70. Imposible. Ninguna discográfica le hubiera dicho que sí a un proyecto tan caro y tan arriesgado. Y ahí está. Entonces vamos a decir que al público se le está dando gato por liebre, pero los creadores tienen más libertad. Men, hay unos discos hay un tipo que se llama Brad Meldau, que para mí es uno de los grandes pianistas de jazz de todos los tiempos. Este tigre tiene unos discos que él los hace en un día, en un estudio. Wow. Y que él los puede hacer porque los discos salen baratos ahora. Porque si hubiera que imprimir un disco, si hubiera que mandarlo en un tour de promoción, si hubiera que pagar espacio en la Rolling Stone, si hubiera que pagar espacio en la Billboard, ese disco no hubiera salido nunca. No. Ese disco sale porque existe el internet y porque pueden subir los masters directamente a Spotify. Y yo no sé cuántos discos que tú puedes mencionar de los últimos 6 años de ese pana. Hay uno que se llama After Back, que él toca una pieza de Bach primero y después improvisa sobre esa pieza. Hace una improvisación jazz sobre esa pieza. ¡Qué maldita vaina tan loca! ¿Quién le hubiera dicho que sí ese disco en los 80? Nadie. Bueno, porque había que fabricar los discos, sí. Había que mandarlo a radio, había que tener distribución, había que mandar camiones, había que hacer muchísimas cosas. Nadie le hubiera dicho que sí ese disco. Ahora se puede. Es una de las ventajas que tenemos que en esta era digital. Hay muchas. Entonces, la gente lo que me habla de que no, que la música de ahora no sirve, lo que me habla de que de BL. Bueno, sí, papi, a mí no me gusta BL tampoco, pero oye las otras cosas que están saliendo. Oye lo sufrido. Claro. Oye lo miel. Men, qué duro ese muchacho. Qué duro. Y que lo hace él en su casa y él no sabe ni cómo lo hace. Wow. Él tenía un segundo canal que lo tumbó, parece que lo tumbó, yo lo estaba buscando, que donde él estaba describiendo cómo él produjo a Lupita, y él mismo lo dice, yo no sé lo que yo estoy haciendo, yo hice esto porque me gustaba, porque tenía saoco. Oye, ven, sí. Increíble. José, una pregunta quizá un poco íntima. Cuando te ves en el espejo, ¿qué ves? No sé, eso está cambiando. De nuevo, tengo 3 años en terapia y me doy cuenta, es como el que empieza a cruzar el Canal de la Mancha nadando, que se tira y mientras más va nadando se da cuenta de que, coño, ¿cuánto me falta? Entonces, eso está evolucionando.
Me veo con menos animosidad y me recrimino menos cosas. Me doy cuenta que las malas decisiones que tomé eran las decisiones que yo podía tomar en ese momento con la información que yo tenía. Me perdono algunas cosas, algunas no, pero me perdono algunas cosas. Y me siento cómodo con más cosas que antes. Abiertamente has dicho que eres homosexual. Sí. ¿Y por qué consideras decirlo sin miedo hoy en una sociedad quizá un poco ya machista? Ha cambiado un poco su pensar, se ha cambiado un poco realmente. Sí. Pero ¿por qué consideras tú que los homosexuales son valiosos para la sociedad? Porque todos somos valiosos para la sociedad. Los Spurs de San Antonio, esta es la ventaja de oír tanto podcast. Tú no ves series, no, yo no veo series, pero yo digo podcast. Los San Antonio Spurs le dan un anillo de campeonato a todo el mundo que trabaja en el edificio. Y el dueño del podcast que entrevistó al manager de los Spurs, un tipo que se llama Ryan Holiday, el dueño del podcast, el tipo de Daily Stoic, que yo soy fan de él, dijo que él fue al edificio y él se sorprendió que el ascensorista tenía un anillo de campeonato. Eso le cuesta al equipo. Pero lo que dice el equipo es que todo el mundo es valioso ahí. Que una vez le preguntaron al tigre al conserje de la NASA, le preguntaron, ¿cuál es tu rol en la NASA? Y él dijo, yo ayudo a la gente a ir al espacio. Entonces, los homosexuales somos extremadamente importantes para esta sociedad y para cualquier otra. Tenemos una visión diferente, tenemos una dedicación al trabajo diferente y tenemos un nivel de productividad diferente, tenemos una relación diferente con nuestras familias, tenemos un punto de vista distinto y ese punto de vista es valioso. Particularmente si tú estás hablando de la parte productiva de la sociedad, de la parte estrictamente financiera. Nuestras vidas sociales son tan difíciles que nos volcamos en el trabajo. Y al que te dice, yo oigo muchas veces, mira, contrata un pájaro, que tú vas a ver que Sin embargo, esa misma persona que te dice contrata un pájaro no quiere extenderle el seguro de salud a su pareja. Wow. O sea, quieren lo bueno que tenemos, quieren nuestra creatividad, quieren nuestra dedicación, pero no quieren que seamos iguales que el resto del personal. Hablándote desde ese punto de vista, sin llegar al punto de vista del Estado. Sí. Y yo hubiera querido que hubiera alguien como yo, cuando yo estaba creciendo, que yo no estuviera aislado pensando que yo era el único homosexual del mundo. Los hay ahora, hay gente como Pichón, que tiene 8 años con Robbie, con su pareja, son una pareja chulísima. Están los Wilferland, están ahí, son muy visibles, también tienen como 10 millones de años, tienen edades geológicas juntos. Pero yo no estoy solo, pero yo tengo mi perspectiva desde profesional de edad. A mí como que me miran un chin más como de que, wow, este tigre estaba firmado con Sony. Entonces yo quiero como poder aportar a esa conversación. Yo no voy a cambiar el mundo, pero todas las opiniones que yo pueda, todas las percepciones que yo pueda cambiar, yo lo voy a hacer. ¿Alguna vez te sentiste en alguna etapa de tu vida subestimado o rechazado por esa orientación sexual? Sí, menos ahora, y más con estos muchachos jóvenes. Yo quisiera, sin embargo, que el Estado y que el Congreso nos viera como iguales al resto de la población también y nos diera derecho a lo mismo. Pero es una parte tan importante del Estado dominicano negarle derechos a gente. Yo no sé qué está pasando con este presidente que yo voté por él. No sé de dónde ha salido esta mentalidad de que los hombres no somos todos iguales. Esa materia el mundo la pasó en 1789 cuando la Revolución Francesa. Todos somos iguales y todos tenemos igualdad de derechos. Pero como que hay gente, y hay sociedades, o no, hay gente
esta sociedad ha evolucionado. Y mientras más... A mí no me gusta ver la sociedad como una pirámide. A mí me gusta verla como plana. Pero vamos a usar el paradigma de la pirámide por un momento. Mientras más para abajo tú vas en clases sociales, más aceptación tú encuentras a los homosexuales. O sea, la gente que tiene doctorados y la gente que tiene títulos de universidades no tienen la empatía y la capacidad de aceptar al otro como es, como tiene la gente que tiene que levantarse todos los días a vender frío o a vender coco para ganarse la comida. Esa gente que tiene menos educación formal y que no tiene... Esa gente que no tiene nada y el chin que tiene lo comparten contigo, esa gente acepta al homosexual y al trans con más facilidad que la gente que tiene diplomas y que tiene capital y que viajaron a Disney World. Wow. Si tu vida fuera una canción, ¿qué título tendría? No sé. ¡Wow! Déjame ver si yo quiero intentar hacer eso. No sé, men. Es que yo me imagino que tú puedes hacer como 200 canciones, todas con títulos diferentes. La vida da como tanta vuelta. Y tú lo haces porque tú creas narrativas. Claro. Para tú eliges una parte de la vida de la gente. Entonces yo no sé qué parte de mi vida yo elegiría. My Way, de Francina. No sé, porque es una canción como medio egoísta. No sé. Sí, un poquito, ¿verdad? No sé. Mi canción favorita es 166 de Fito Páez, porque habla sobre el amor como una cosa que va más allá de la sexualidad y que va más allá de lo estrictamente físico, que es más como espiritual. Yo imagino que sería algo así. El amor de nosotros, podría ser. Yo vivo por amor. Por amor a mi profesión y por amor a mi país y por amor a mi comunidad de creadores. Sí, yo creo que eso es mejor que vivir para los cuartos. José, muchas gracias. Muchos de nada, Erling. Gracias a ti por aceptar esta invitación, por concederme este hermoso momento. No, gracias a ti, loco. Lo agradezco de corazón, realmente. Una persona con muchas luces. Gracias, José mano. Bordas. Gracias. ¿Algún consejo o mensaje final? Eso es un cliché, pero Sí, ¿para quién es el consejo? para esos jóvenes que quizás están pasando por esa misma situación que tú enfrentaste en un momento determinado de tu vida, síndrome del impostor. Bueno, yo creo que esto es una sociedad... Hay psiquiatras que han descrito esta sociedad como un manicomio a cielo abierto. Yo creo que hay muchos problemas de salud mental en esta sociedad. Yo tengo mi teoría de por qué, pero yo no la quiero decir en cámara. A quienes estén pasando por problemas de síndrome del impostor, de codependencia, de adicción a sustancias, lo primero es que se tiren, que hay una mejor vida, que se tiren a buscar ayuda profesional. El mensaje cliché es bueno que tú sepas que tú tienes tu valor y que tú te quieras a ti mismo. Eso es muy fácil de decir, pero lo que hemos pasado por ahí sabemos que hemos sentido que no tenemos ningún valor. Y cuando oímos esos mensajes pensamos, sí, la gente tiene valor, yo no. Y yo era así hasta los otros días en pandemia, yo era así. Entonces, tengan fe en que ustedes se merecen sentirse en paz y amarse a ustedes mismos. Es un proceso y no funciona todos los días. Busquen ayuda, la ayuda es muy importante y tengan constancia y tengan fe en el proceso y caminen. El camino está ahí, recórrelo, camínalo. Empiecen por ahí.
Y yo creo que el amor propio es un mensaje importante para todo el mundo. La gente cree que el amor propio es narcisismo o es egoísmo y no lo es. El amor a uno mismo es la raíz de todos los otros amores. Eso es verdad. Ujú. Tú no amas a nadie si tú no te amas a ti mismo. Tú tienes una relación de dependencia. Y una relación sana implica tú entender, primero, que la otra persona tiene su valor, porque tú también. Porque si tú crees que tú no tienes valor, el otro se la va a llevar y va a abusar de ti. Que eso me pasó en muchísimas de mis relaciones, profesionales y sentimentales. El amor propio es como tú floreces de verdad. Y es la base de todos los otros amores, del amor a tu familia, del amor a tu país, del amor a tu comunidad. Empieza primero por ti. Y si tú tienes problemas si tú estás teniendo problemas de autoestima, ten fe que vale la pena tú estar en paz contigo mismo y tú quererte a ti mismo. Y empieza tu proceso. Hermano, nuevamente, Loco, muchas gracias. Gracias a ti una por conversación realmente Gracias a ti por darme la plataforma, mi loco. muy bonita. Gracias, loco. Conversábamos con José Bordas, un gran talento musical de la República Dominicana. José, invita a tu gente a que te sigan en tus redes sociales y tus podcasts. Gracias, Erlen. A la gente de Monarca, gracias por durar todo este tiempo mirándome hablar. ¿No? Ojalá ustedes le encuentren algún tipo de valor. Sigan, por favor, mi podcast. Mi canal se llama Monteltro Music en YouTube. Síganme en Instagram como José Bordas Music y ahí está el podcast y ahí están todos los otros contenidos cortos que yo subo, que yo trato de pasarle cosas a ustedes que sean valiosas para la gente que quiere entrar en la industria de la música y para la gente que quiere creer en la música dominicana. Monteltro fue una compañía que nosotros la formamos para que la gente se lo crea, para que se crea que en República Dominicana puede. Y ya ustedes saben, mi gente, si te gustó este contenido, recuerda siempre suscribirte, activar la campanita para que siempre recibas las notificaciones de videos similares a este. El próximo está tan bueno como este. Yo soy Erlen Peña, el periodista orgánico, y te veo en la próxima.